verdad, sobre todo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, en este momento por tu palabra. Venimos a suplicarte, Señor, que a pesar que es por el video, tú nos hables, tú nos des visión para lo que tienes para esta iglesia en este año nuevo, en el año 2021, Señor. Que este mensaje pueda inflamar, encender nuestros corazones con una pasión, Señor, con una ambición santa por ver el nombre de Cristo proclamado a toda criatura, Señor. Y que como iglesia, seamos una iglesia que vive para darte gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En estos días que estamos comenzando el año 2021, mis hermanos, como pastores, quisimos traer 3 mensajes de visión a la iglesia. Y el primero de ellos fue perseverando en la fe, perseverando en medio de tiempos difíciles, perseverando en congregarnos. El segundo de ellos, que nos compartía el pastor Luis el domingo anterior, nos hablaba de esa iglesia que Dios quiere que seamos, que vive una vida de comunión principalmente, que parte el pan con gozo, que es dedicada a la oración, que se dedica a las enseñanzas de los apóstoles. Y este día, mis hermanos, he titulado el mensaje, una iglesia que proclama el evangelio en medio de tiempos difíciles. Queremos dar visión para el 2021 y que el Señor pueda encender nuevamente en nuestros corazones. Digo nuevamente porque esta iglesia ha sido caracterizada por un espíritu de evangelismo, por una carga misionera, que el Señor pueda dar esa carga nuevamente en nuestros corazones. Y creo que como equipo pastoral decidimos seguir adelante a pesar del confinamiento con estos mensajes de visión. Y alguno de ustedes me preguntará, ¿por qué nos vas a hablar de evangelismo si estamos viviendo tiempos tan difíciles como este? Pero un pensamiento que yo quiero traer a ustedes antes de leer el texto es, ¿por qué crees que Dios dejó a la iglesia en medio de esta prueba? O más bien dicho, ¿no crees que Dios tiene un propósito santo para que nosotros preservemos el mundo, para que anunciemos a Cristo? Esta pandemia lo que me muestra es más la urgencia y la necesidad de un mundo perdido sin Cristo. Las personas, mis amigos, mis hermanos, se están extraviando sin Cristo. Y una buena pregunta que te puedes hacer para el 2021, ¿qué buen propósito tiene Dios para su iglesia? ¿O cómo podemos vivir trayendo gloria a su nombre aún en medio de estas circunstancias? El tema que veremos hoy es una pasión por dar a conocer a los perdidos a Cristo. Es una pasión por el evangelismo. Y podrías decir, ¿cómo puedes hablar de evangelismo en medio de estas circunstancias? Pero mi respuesta es esta. Yo creo que la pandemia ha paralizado a muchos en este sentido. Nos estamos viendo nada más para adentro. Estamos preocupados. Y parte del engaño de Satanás es perder la perspectiva de Dios. Dios sigue sentado en su trono, Dios sigue obrando y en lugar de paralizarnos, mi anhelo con este mensaje es que ustedes y yo seamos despertados a la pasión por las almas perdidas, a que te des cuenta que más bien esta pandemia maximice la gran necesidad que este mundo tiene de Cristo. Por decir que nos dejemos de ver, sé que hay circunstancias difíciles, aún el COVID ha tocado miembros cercanos de la iglesia, algunos en estado medianamente crítico, pero estamos confiando en su gracia. Pero aún así, la iglesia sigue marchando, la iglesia sigue avanzando. Me llama la atención en el libro escrito por el doctor Piper cuando comenzó la pandemia llamado el coronavirus y Cristo, en donde él cita a un autor llamado Rodney Stark, que hace un análisis del año 166 después de Cristo y luego en el 251 después de Cristo, y dice así este autor: cayeron 2 grandes plagas sobre el imperio romano, igual que estamos ahora, esto no es primera vez. Mientras que 1/3 del imperio moría a causa de la plaga, imagínate, 1/3 de las personas muriendo.
Los médicos huían a sus casas de campo. Los que tenían síntomas eran expulsados de las casas. Los sacerdotes, hablando de otras religiones, abandonaban los templos. Pero señala el autor, los cristianos afirmaron tener respuestas y sobre todo realizaron acciones apropiadas. Las respuestas incluían el perdón de pecados por medio de Cristo y la esperanza de la vida eterna después de la muerte. Te quiero decir algo, mis hermanos. La iglesia tiene las mismas respuestas en esta pandemia. La esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Así que este día, mis hermanos, estaremos tocando el pasaje de Romanos capítulo 15, versículos desde el 14 hasta el 33. Y como es un pasaje largo, voy a hacerlo diferente a otras ocasiones. Voy a estar leyendo de acuerdo a las secciones que estaremos viendo. Pero te quiero preguntar ahora a ti, iglesia, ¿te has puesto a pensar cuál es la misión de tu vida? ¿Para qué vives? ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Te gustaría ser recordado como alguien que hizo una gran fortuna, un gran padre de familia, un gran empresario, un gran deportista, un gran cristiano? Yo espero que el Señor ponga en tu corazón, después de este mensaje, que tú vivas para proclamar el evangelio de tu Salvador y de mi Salvador, el Señor Jesucristo, y que eso te impulse. Pablo en este texto nos llama a ser parte de la misión de proclamar el evangelio a toda criatura. Entonces dividiremos el texto en tres partes. El objetivo del evangelismo, versículos 14 al 19, la ambición del evangelismo, versículos 19 al 24, las herramientas del evangelismo, versículos 25 al 33. Veamos lo primero, el objetivo del evangelismo. El objetivo del evangelismo es servir como ministros para que todos procedan a la obediencia del evangelio. Lo voy a repetir. El objetivo del evangelismo es servir como ministros para que todos procedan a la obediencia del evangelio. Vamos a leer versículo 14 de la Biblia de las Américas. Ahí va a estar siendo proyectado en tu pantalla. Dice así: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo. Aquí Pablo nos presenta qué es aquello que lo motiva en la misión, o como titulé este punto, el objetivo de la misión. Y no es otra cosa sino ver cómo las personas, y en particular en su ministerio, los gentiles, proceden a la obediencia del evangelio. Ese es su objetivo, toda su vida, todos sus esfuerzos, todo su pensamiento está enfocado como aquellos que no conocen a Cristo, particularmente de los gentiles, porque fue su llamado particular, proceden a la obediencia del evangelio. Así que en esta sección que leímos, veamos algunas cosas que Pablo dice de su testimonio personal
de evangelista, de cómo él ha alcanzado este objetivo y qué podemos aprender de ello, iglesia. Lo primero que dice en el versículo 16 es que él ministra a manera de sacerdote. Mira la segunda parte del versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo presenta su ministerio comparándolo con el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, en el sentido que se presenta como alguien que hace dos cosas que hacían los sacerdotes. Primero, que presenta ofrendas a Dios. Los sacerdotes hacían dos cosas básicamente. Servían de parte de Dios al pueblo y representaban al pueblo delante de Dios. Él sabe que la labor de un cristiano, de un creyente como evangelista, es la de un hombre que representa a Dios. Hace pocos días escuché un ejemplo de un misionero que dice que en los países no alcanzados, cuando tú te presentas como cristiano, en ese momento, en esos lugares que no conocen, te vuelves un hombre santo. Para ellos, para la concepción del mundo, un hombre representante de Dios. Y mira qué hermoso cómo Pablo se presenta aquí. Yo soy un sacerdote de Dios, en el sentido que representa a Dios delante de los hombres, que él mismo, mis hermanos, se considera un hombre santo. Pablo no está jugando los jueguitos. Su vida ha de contar para el reino de los cielos, y en su vida diaria su misión es representar a Dios. Querida iglesia, amados hermanos, cuando yo leo estos pasajes, yo soy retado, soy desafiado y me hago esta pregunta: ¿realmente nuestro caminar, nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, él dice que en palabra y en obra ha representado el evangelio, representan al Dios que tú estás testificando? Pablo sabe que un evangelista es un hombre de Dios, es un sacerdote de Dios, nos está dando la seriedad del llamado. Muchas veces se nos olvida esto en nuestro diario caminar con nuestros vecinos, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros compañeros de estudio. Y recuérdate esto: si el Señor te ha regenerado, vimos en nuestra serie en Primera de Pedro, y vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que es un creyente, es un sacerdote de Dios. Pero también el sacerdote no solo representa a Dios delante del pueblo, sino que levanta al pueblo delante de Dios. ¿Cómo lo hacía el sacerdote? Rogaba por el pueblo de Dios, clamaba por su pueblo, por misericordia. Y aquí vemos a Pablo con una carga misionera. Pablo, dicen otros textos, rogaba. Yo ruego por ustedes. Y yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te has visto tú como un sacerdote del Altísimo en estos dos sentidos? Uno en que representas a Dios en todo momento, y otro en que ruegas por esta humanidad perdida, que ruegas por tus hermanos. Hermanos, estamos viviendo tiempos sumamente difíciles y la iglesia es llamada a poder decir: aquí están estas personas, Señor, yo me pongo en la brecha por ti como sacerdote. El sacerdocio universal de los creyentes significa que todos tenemos acceso, como compartimos hace 2 domingos, a la entrada del lugar santísimo. Los sacerdotes entonces representan a Dios. Fíjate cómo nos va a servir esto en el evangelismo. En todo momento tú estás representando a Dios, en la casa, en el trabajo, en tu familia. Pero en todo momento intercedes también por los perdidos. Una forma como el Señor da carga por el evangelismo es que comiences a orar, a presentar con una urgencia a aquellos que no conocen al Señor. No sabemos los tiempos que vienen, mis hermanos.
Pero algo es cierto, muchas personas que vamos a ver este día, probablemente en 2, 3 meses no las veremos. ¿Tienes ese sentido de urgencia? Pero ahora Pablo, continuando en la lectura, versículo 16 al inicio, dice que él también se presenta como ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Léelo conmigo, versículo 16 dice, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. ¿Qué es lo que Pablo ministra como sacerdote? ¿O qué significa ser ministro? Él ministra el evangelio, es decir, el mayor servicio que él le da a la gente es hablarles el glorioso evangelio. La palabra ministro significa servidor. Y aquí se conecta con el versículo 7 de Romanos 15, en donde ya habíamos visto que Cristo nos aceptó y luego dice que se hizo servidor de la circuncisión. Pablo está imitando, viviendo como vivió Cristo. Cristo condescendió y vino a servirnos, mis estimados hermanos, porque cuando él dijo, no hay mayor servicio que este, que alguien dé la vida por sus hermanos. Y dijo, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Cuando tú pienses que eres creyente, piensa en esto: yo soy un sacerdote, un representante de Dios, pero soy un ministro del Altísimo. Quiere decir, soy un siervo de Dios, estoy a sus órdenes. Hermanos, esto no es fácil de escucharlo ni de asimilarlo. Cuando decimos que somos siervos de Dios, ministros de Dios, quiere decir que Dios es dueño de nuestro tiempo, que Dios es dueño de nuestros recursos, que Dios es dueño de nuestra familia, que Dios es dueño de nuestros sueños, como muchos dicen, pero es que este era mi sueño, este era mi plan. Él es el rey y nosotros sus ministros. En el contexto, lo que Pablo está diciendo es que él servía a las personas anunciando la obra de Cristo a favor de los gentiles. Y dice que sigue el ejemplo de Cristo. Ser ministro también es ser embajador, embajador que trae el mensaje del rey, siervos del rey en todo momento. En todo momento el creyente está representando a su rey con sus vidas, con sus palabras, en un café, en el tráfico, en nuestras labores diarias. ¿Te has puesto a pensar eso? Es el famoso chiste de aquel que lleva una sticker pegado en su coche que dice Cristo es rey, pero cuando el tráfico está tremendo o le meten el carro, entonces saca la mano y empieza a gritar y se le olvidó que es un ministro. Ahora, muchas iglesias se han enfocado en servir socialmente y no está peleado el servicio, la ayuda social, la generosidad con el mensaje del evangelio, pero quiero que notes el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote, ¿qué? El evangelio. Yo te quiero decir, hermanos, qué bueno que en esta pandemia tú puedas hacer obras justas. Te animo a que las hagas. Iglesia, los animo a que con todas las medidas, yo sé que hay algunos que son vulnerables, pero el que no, con todas las medidas pueda servir a las personas que están en necesidad, ya sea financieramente, apoyando con un alimento, orando por ellos, hasta donde el Señor te permita, cuidándote y confiando en su gracia. Pero de acuerdo a este texto, el mayor servicio que podemos dar como iglesia a una persona es suplir su mayor necesidad. Y la mayor necesidad que alguien tiene es escuchar las buenas nuevas del evangelio, mis hermanos. Así que no veas de menos. Es decir, yo no lo pude ayudar así o asá, pero le hablaste el evangelio, ministraste a su mayor necesidad. El término ministro es siervo, nunca te olvides de eso. Primera de Corintios 4:1 dice así, que todo hombre nos considere de esta manera como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Que todo hombre nos considere como siervos de Cristo, pero administradores de su gloria. Hermanos, en este mundo somos siervos, somos sacerdotes del Rey, servimos predicando el evangelio. Yo espero que este mensaje, iglesia, nos haga ubicarnos en cuál es nuestra realidad. Pero su objetivo, dice Pablo, es que las personas respondan en obediencia al evangelio, que es el título de este primer punto. Este tema ha sido presentado varias veces en la carta. Lo introdujo en el capítulo 1 y versículo 5,
que es el inicio de la carta, y en el cierre de la carta, en el capítulo 16 y versículo 26, habla que todo lo que ha predicado, todo lo que ha enseñado por 16 capítulos, tiene como objetivo que las personas procedan a la obediencia del evangelio. Mira ahí, para no movernos del texto, ahí en el versículo 18 donde estamos, dice: no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles. Ese es su objetivo. La obediencia al evangelio es el resultado de la fe que salva. Entonces él predicaba, él vivía, él se desgastaba, él se desvelaba para que alguna persona creyera en Jesús, y creyendo en Jesús procediera a la obediencia del evangelio. Es decir, la mayor satisfacción de un siervo de Dios, o de un ministro del evangelio, o de un evangelista, o de un creyente, mis hermanos, o de esta iglesia, es ver que las personas respondan en obediencia al evangelio. Eso debe de cambiar tu vida. Incluso el Señor Jesús, esto no es una parábola de Pablo, de Juan, de Pedro, el Señor Jesús dijo estas palabras: hay mayor gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Imagínate, por un pecador que se arrepiente hay gozo en los cielos. Y nuestro anhelo es ver personas que procedan a la obediencia del evangelio. Por eso se hace importante, iglesia, que tú y yo entendamos el evangelio, que nos haya transformado y que lo proclamemos. Es como que no te puedes guardar. Ahorita que está estos casos de COVID, hay personas que encuentran algún medicamento, algún remedio que les funcionó. Cuando les ha funcionado, ¿sabes lo que hacen? Lo comparten. Si el evangelio te ha permitido encontrar la perla de gran valor, ha transformado tu vida, pero más que la transformación, más que todo esto, has sido librado de la muerte eterna y has pasado al reino glorioso de su amado Hijo Cristo. Esto debe de causar un impacto tal en tu vida que tú debes de anhelar que otras personas también respondan en obediencia al evangelio. Y dice: yo a estas personas que responden al evangelio, las estoy presentando como una ofrenda grata a Dios. Dice ahí mismo en el versículo 18: a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. La ofrenda a la que se refiere son las personas que por la gracia de Dios Él les ha llevado el evangelio. Volviendo a la imagen del sacerdote que presentábamos, él dice que sirve proclamando el evangelio, pero cuando las personas creen, entonces son una ofrenda santificada por el Espíritu y se la presenta al Padre. Y la expresión santificada por el Espíritu tiene mucho que ver porque él evangelizaba gentiles. Entonces, para la concepción de un judío del Antiguo Testamento, es decir, ellos, los paganos, se están convirtiendo. Y él decía: sí, porque han procedido a la obediencia del evangelio, y ahora yo como sacerdote se los presento al Señor como ofrenda grata. Mis hermanos, el evangelio del Señor vino a todo aquello que era inmundo y lo santifica y se vuelve una ofrenda grata, pero no es por el sacrificio del evangelista, sino por el sacrificio de Cristo Jesús, que dice que verá el fruto de su sacrificio y quedará satisfecho. Mis hermanos, espero que este mensaje nos ayude a ver que no hay inmundicia tan grande para la gracia de Dios. Mis pecados son muchos, su gracia es mayor. En tu vida tus pecados fueron muchos, su gracia fue mayor. Y estimado amigo que nos escuchas, probablemente tu vida sea inmunda o muy desordenada, probablemente tengas una vida desordenada de vicios, de desórdenes de tipo moral, y aún tu familia, y tú dices, te rechaza, y tú dices: ¿cómo puedo entrar o acceder a una iglesia? Nadie podría con mi vida tan sucia de pecado. Pues aquí Pablo nos anima a ir y buscar a toda persona, porque el evangelio es para
toda persona que viene a Cristo, porque el sacrificio de Cristo lo purifica, y el que está en Cristo nueva criatura es, y las cosas viejas pasan y eres hecho una nueva persona. Y por eso Pablo dice, yo los presento como verdaderas ofrendas. Me recuerda tanto al Salmo 126:6, que dice que el que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavillas. Eso es lo que hacemos, iglesia. Vamos sembrando la palabra, pero no hay mayor gozo que ver a un convertido. Yo quiero dar gracias a Dios por esta iglesia, por la labor que se ha hecho uno a uno. Son tantos testimonios que me platica Luis y otros hermanos de años en la iglesia, que con tu testimonio, que no te cansaste, que no desististe, que le hablaste la palabra a uno. Imagínate qué glorioso. En aquel día tú te puedes presentar delante del Señor diciendo, aquí están estos frutos que por tu gracia traemos a ti, frutos santificados, purificados. Y por eso es que Él se encarga de decir que se gloría en lo que Dios hace por medio de Él, a través del Espíritu Santo. Él no dice, esto no es gloria mía, esto no fueron mis fuerzas, esto se ha hecho a través del poder del Espíritu Santo. Hermanos, y esto es una gran lección, el evangelismo no puede ser hecho en nuestras fuerzas. Tú puedes ser el mejor orador, la persona con el mayor don de gracia, de carisma, le caes bien a todo mundo, pero el fruto es de Dios. Por eso es que es una obra del Espíritu Santo, tanto que Él dice que Él no se gloría en nada, sino que, versículo 18, no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Nosotros somos solo vasijas, pero quiero alentarte que nuestra labor es sembrar. Aprende del labrador, el labrador con paciencia, con fatiga, con cansancio, con manos desgastadas, y por eso aquí, aunque nos cerraron las puertas, yo vengo con un gran gozo a sembrar la palabra, porque yo confío en esto, que no es mi gloria ni mi obra, sino la obra del Espíritu Santo, que dice que con poder y con señales y prodigios, el poder del Espíritu Santo confirmó y convirtió estas almas. Yo te animo, si tú has tenido en algún tiempo de tu vida esta carga evangelística, no desistas. Esta pandemia es una gran oportunidad para hacer la obra del Señor en el poder del Espíritu Santo. Si no, piensa por un momento en los primeros discípulos. Ellos eran cobardes. La noche cuando capturaron a Jesús, dice que todos le abandonaron, y particularmente Pedro dice que lo negó 3 veces aquella noche antes que cantara el gallo. Pero cuando les dijo, cuando estén en Jerusalén, recibiréis, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Mis hermanos, yo quiero alentarte con este mensaje a que vuelvas a avivar por el poder del Espíritu Santo tu evangelismo. ¿Cómo está en tu diario vivir? ¿De qué manera estás llevando el evangelio a otros? ¿Cómo podrías llevar el evangelio? ¿Qué puedes estar pensando para llevar el evangelio a otros? Dice el pastor Charles Spurgeon, dice, el Espíritu Santo los moverá primeramente moviéndote a ti. Si puedes descansar que ellos están perdidos, ellos descansarán también. Pero si tú estás lleno de agonía por ellos, si no puedes soportar la carga de saber que están perdidos, ellos pronto se sentirán en agonía también. Yo espero que llegues al estado en el cual tus sueños con tus hijos o con tus oyentes que mueren por la falta de Cristo, y entonces tú comiences a clamar a Dios, oh Dios mío, dame convertidos o muero. Qué hermoso. Yo oro también porque esta iglesia crezca en una carga evangelística. Segundo, la ambición por el evangelismo. Vamos adelante, leamos por favor el versículo 19 desde la parte B hasta el versículo 24. Dice así, la ambición del evangelismo es proclamar, lo voy a decir antes y luego lo leemos, el evangelio completo en todos los lugares. Entonces primero dijimos el objetivo del evangelismo, mis hermanos, que las personas procedan a la obediencia.
Segundo, la ambición del evangelismo, proclamar el evangelio completo y por todos los lugares no alcanzado. Lee conmigo, por favor, ahí en tu casa, versículo 19, desde la parte B, por favor. Dice, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado, y mira esta palabra, en toda su plenitud el evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que no han oído, entenderán. Por esta razón, muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, fíjate qué hermoso, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Aquí Pablo nos dice que su ambición es proclamar el evangelio en dos sentidos, proclamarlo completo y proclamarlo en aquellos lugares en donde no se ha oído de él. Cuando dice desde Jerusalén hasta el Ilírico he predicado la plenitud del evangelio de Cristo, es importante entender qué es lo que quiere decir esta frase. Esta frase significa proclamar el evangelio en su plenitud completamente. Es decir, Pablo no estaba jugando. Él está consciente que la necesidad más grande que tienen las personas no es que les digas cómo mejorar su matrimonio, no cómo ser mejores padres, no cómo mejorar sus finanzas, no cómo mejorar su salud alimenticia. Y muchas veces, iglesia, a veces los programas evangelísticos tienen este enfoque. No están centrados en el evangelio. E iglesias de pronto se llenan porque están predicando cosas que a veces son maquillaje. Yo pienso en esta ilustración, muchas veces cuando tú vas a una construcción y tiene una grieta que viene desde el cimiento, lo peor que puedes hacer es nada más ponerle nada más pintura, nada más resanar, como se dice. Eso es lo peor que puedes hacer. Lo que debes y lo que debemos de hacer es ver de dónde viene la grieta. Muchas personas cuando piensan en el evangelio, piensan nada más en anunciar las cosas alrededor, periféricas, cosas que no son realmente la plenitud del evangelio. Y eso es en los mejores casos. Quieren rellenar. Y en otros casos no se está predicando el evangelio. Se está predicando un triunfalismo, un venga Cristo y le va a ir bien. Imagínate predicar ahorita un evangelio de ese tipo en las necesidades que estamos. Si tú vas y no predicas el evangelio completo y le dices a alguien, venga Cristo, y él nunca va a estar enfermo. Y muere esa persona a los pocos días. ¿Es realmente el evangelio completo? Lo que la gente necesita escuchar no son programas o mejoras de cómo, planes de mejora del matrimonio. Lo que necesita escuchar son las buenas noticias de salvación para pecadores. Lo que la gente necesita escuchar es que viene un juicio eterno. Sé que no es popular, pero necesitan escuchar que por el pecado del hombre viene un juicio eterno, y esas son muy malas noticias. Y eso es la urgencia. Pero las buenas noticias que necesitan escuchar es que el Señor proveyó de un camino de salvación a Cristo el justo. Recuérdate nuestra predicación de 1 de Pedro 3:18, porque Cristo murió una vez por los pecadores, una sola vez, para llevarnos a Dios. Mis hermanos, que tú te puedas ver predicando el evangelio completo. Yo no sé si les ha pasado a ustedes que muchas veces tenemos dos errores cuando hablamos de predicar el evangelio completo. Unos dicen, pues yo no voy a decir palabras, como quien dice, yo predico con mi vida y si necesito hablo. Esa es una frase que se acuñó y que muchos la adoptaron, es decir, pues yo solo predico con mi vida, con mi buen testimonio. Y estaba escuchando argumentos con respecto a ese pensamiento. Fíjate,
Si tú solo predicas con tu testimonio, lo que va a pasar es, si tú, vamos a suponer que hay un cristiano, un creyente en su trabajo que es moralmente muy bueno y que nunca abre su boca para proclamar el evangelio completo. Lo que la gente posmoderna va a deducir de esa persona son dos cosas. O una, que él es moralmente muy bueno, o dos, que él es religioso. Y lastimosamente ni la moralidad ni la religión salva. Entonces, ¿qué se necesita? Hacer lo que Pablo nos dice aquí: yo he anunciado el evangelio completo. Muchos de nosotros también se quedan con una invitación nada más a la iglesia. Gloria a Dios, si estás haciendo estos primeros esfuerzos, no te quiero desanimar. Qué bueno que tengas un buen testimonio. Proclamamos a Cristo con obra y con palabra. Si lo único que has podido decir es tu testimonio, Él me transformó, gloria a Dios. Pero esta predicación tiene como objetivo que tú puedas ver que la meta, que el deseo de Dios es que proclamemos el evangelio completo. Ahora, tú me vas a decir: pastor, pero pues yo apenas tengo 3 meses de convertido, ¿qué voy a hablar del evangelio completo? Y yo sinteticé algunas cosas que cuando menos debes de incluir en tu anuncio. No solo es: te invito a la iglesia. Y muchos dicen: ya evangelicé esta semana. ¿Por qué? Le dije a un amigo que fuera a la iglesia. Yo lo he hecho, mis hermanos. No estoy en juicio hacia nadie. Yo lo he hecho. A veces solo platicas, ahí voy cambiando, ahí la llevo. No. Mira, algunas cosas importantes, iglesia, que conozcamos en la proclamación del evangelio, debe de incluir algo, o principalmente debe de comenzar con algo del carácter de Dios. Estamos predicando a Dios, hablar de su santidad. Porque si tú no hablas de su santidad, entonces cuando hables de lo otro importante que debes de mencionar, que es su justa indignación por el pecado, entonces la gente no te va a entender. Porque en estos tiempos que vivimos, el pecado es relativo. Esa es la concepción de cada quien. Pero tú tienes que hablar que este Dios inspiró esta Biblia y que quieres hablarle en base a la Biblia, que Él es santo y que el hombre es pecador. Y por cuanto ha pecado, Dios está justamente indignado con él. El pecado del hombre merece un juicio. Esa es otra cosa que debes de mencionar siempre en tu anuncio del evangelio. Pero pasando de ahí, debes de enfocarte en lo más importante, en la persona de Cristo. La obra redentora de Cristo, la encarnación de Cristo es relevante, mis hermanos. Aprovecha las oportunidades cuando estés en Navidad y diga, una buena pregunta para iniciar una plática evangelística es: ¿usted sabe de qué se trata la Navidad? Y hay algunos niños que dicen: sí, no se trata de juguetes, no se trata del Santo Claus. No, ¿de qué se trata? Se trata de que Dios se encarnó. Ahora, ahí abres un panorama. Busca puente, busca contacto, busca la forma. Debes de hablar entonces de un Dios santo, de la justa ira e indignación por el pecado, de la persona de Cristo, de su obra redentora en la cruz, del señorío de Cristo. Y aquí te quiero decir algo, del llamado al arrepentimiento y fe. El evangelio incluye un anuncio de que las personas están alejadas de Dios y nosotros las llamamos a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Muchos han resistido a esta parte porque dicen: pues es que si Dios es soberano, ya tiene escogidas a las personas que va a salvar. Precisamente porque nosotros no sabemos a quién Él ha escogido, nosotros los llamamos con urgencia. Eso es lo que Pablo dice que andaba haciendo. Ahora, date cuenta que esto nos lleva a un punto de reconocer que necesitamos crecer en el entendimiento del evangelio. Por eso es que cuando nos sentamos como pastores en varias reuniones al inicio del año, decimos: ¿qué queremos ver en la iglesia? Y te digo, este es un mensaje de visión para ustedes, iglesia. Queremos ser una iglesia que entienda, voy a usar 3 verbos, que viva y que proclame el evangelio. Fíjate bien qué queremos en el 2021, el 2022 el Señor dirá, pero que entiendan, que vivan y proclamen el evangelio. Entonces,
Con esto no te quiero desanimar, más bien te quiero alentar a que tú puedas entender más a profundidad el Evangelio. Pero si dice, pastor, yo no sé ni por dónde empezar, lo único que sé es que Cristo me amó, me salvó, me perdonó, eso comparte. Anuncia las buenas nuevas. Lo otro que Pablo nos dice en la ambición del evangelismo no solo es proclamar el evangelio completo, sino proclamarlo a todos los que no han oído de él. Dice que esa frase del versículo 20 se podría traducir así, de la siguiente manera. Otra traducción: es mi ambición predicar a Cristo donde Cristo no es conocido. Así que Pablo ya había ido a 3 viajes misioneros desde Jerusalén hasta Ilírico, que es el área actual de Albania, en Europa, en Europa oriental. Y había ido desde Jerusalén hasta toda Europa, lo había llenado con el evangelio, pero tenía una ambición santa. Fíjense que la palabra ambición se relaciona con algo pecaminoso, con algo de deseo desordenado, pero por eso a esto le llamo yo una ambición santa. Qué hermoso, qué ambicionas tú. Si eres un jovencito, a lo mejor tus ambiciones son algún día prosperar, tener tu casa, tu matrimonio, lo que sea. Si eres un adulto, a lo mejor necesitas tranquilidad, pero si algo ha revelado esta pandemia es que no podemos planear así el futuro, porque estamos en las manos de Dios. A lo mejor nuestros hijos no vivan lo mismo que nosotros vivimos. No sé cómo sea el mundo después de esta experiencia, pero si algo puedes sacar de este texto, que el Señor y el Espíritu Santo lo pongan, es una ambición santa. Y es que las personas que nunca han oído del Evangelio lo puedan oír a través de tu vida. Que no seas como, amén, hermano Roberto, que usted vaya, ahí voy a estar orando por usted. Una de las excusas más comunes para este llamado son 2. Una que dicen es que el llamado del evangelista es un llamado especial. No, mis hermanos, aquí Pablo nos llama a todos a participar a la misión. Y otra excusa contemporánea es que dicen no existen pueblos no alcanzados. Dice alguien, ¿acaso no hay cristianos en cada país del mundo? Y la respuesta es sí. Pero Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos no de cada país, sino de cada nación. La palabra nación en griego es etnos, que es la raíz de donde proviene nuestra palabra etnia. Es decir, solo en México tiene muchas naciones dentro de sí misma. La nación de los zapotecos, mixtecos, aztecas y diferentes. Una página muy buena donde puedes ver las etnias no alcanzadas es joshuaproject.net, el cual dice que 16,475 grupos étnicos existen y se estima que 6,664 aún quedan sin ser alcanzados. Pero yo te quiero preguntar esto. En la era posmoderna, muchos de los que están alrededor tuyo son no alcanzados. Porque para ser alcanzado, una persona alcanzada, puedo usar la definición que dio Luis en la predicación anterior, es alguien que ha venido a los pies de Cristo, o usando nuestro texto, que ha procedido a la obediencia, que ha escuchado el evangelio en una forma clara. Entonces, muchas personas ni siquiera saben de Jesús, saben de las iglesias, saben de esto, pero sin ir tan lejos, aquí en Jalisco, los Altos de Jalisco es uno de los lugares menos alcanzados de todo el mundo. ¿Y sabes qué? Tenemos una iglesia hermana de Gracia Soberana. Tenemos a nuestro hermano Carlos Alberto Ortiz y a su esposa sirviendo allá ya por años. Pero que el Señor ponga esta ambición santa. El Salmo 22 nos muestra cómo es el corazón de Dios y su deseo para que todas las naciones vengan al conocimiento de Cristo. Dice el Salmo 22, versículo 27. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque del Señor es el reino y Él gobierna las naciones. Dice, todas las naciones. Tus amigos, pero vamos más allá, tus familiares, tus compañeros de trabajo. Sucedió la historia de un hombre que
falleció su esposa. Y entonces va el compañero de trabajo y llega al funeral, y en el funeral están alabando al Señor y regocijándose. Y le dice el amigo: oye, tenemos 15 años de trabajar juntos. Yo no tenía ni idea que tú eras creyente. Y hermanos, esto no lo hago para poner una carga de juicio sobre ustedes, porque muchos no lo hemos hecho. Ahora, si tú no lo has hecho, una buena forma de comenzar es agarra este mensaje y comienza a partir de mañana. Y decir: mira, si yo no te he podido hablar, tengo años yo siendo cristiano, pero el día de ayer estudiando la Biblia, me muestra el Señor la urgencia que tú tienes y que yo también tenía de venir a los pies de Cristo. Esta, mis hermanos, es una ambición santa. Iglesia, pidamos al Señor que nos dé un corazón por ir. A lo mejor algunos somos llamados a ir hasta lo último de la tierra, pero otros somos llamados a comenzar a proclamar el Evangelio aquí mismo, con nuestros vecinos, con los que nos rodean, con los que nos sirven. Puse con los que nos sirven porque a veces los meseros, las personas que tienen el privilegio de tener ayuda en su casa, los que a veces barren las calles. Tenemos tantas oportunidades con los familiares que no le conocen. Mis hermanos, esta iglesia fue fundada así. Los que comenzaron con esta iglesia hace 30, 35 años, recordarán que no había rótulos, no había página web, no había Facebook, ni mucho menos anuncios, sino de uno en uno, proclamando fielmente el Evangelio. Por eso quiero decirte que estamos como equipo pastoral queriendo resolver esta situación y se ha pensado en un curso que yo anhelo que todos aquellos que quieran ser despertados al evangelismo se puedan inscribir. Está abierto para toda la iglesia. En la próxima reunión les daremos las fechas concretas. Es un curso precioso sobre evangelismo. Va a ser los días sábados, porque dice Romanos 10, versículo 12, versículo al 15, dice: porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riqueza para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Aleluya, esta es mi esperanza. Mi esperanza es que mis hijos un día invoquen el nombre del Señor, que mis familiares un día invoquen el nombre del Señor, pero hasta ahí está la esperanza. Pero luego nos hace el reto, versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Mis hermanos, que seamos nosotros no solo los que pensemos, sino los que proclamemos. Adoniram Judson, o como mejor se debería pronunciar, Adoniram Judson, fue el primer misionero estadounidense en India. De hecho, en Burma, en la región de Burma. Esta es una historia trágica. Perdió 7 hijos, 2 esposas, estuvo preso 17 meses y no regresó a Estados Unidos en 38 años. Piensa por un momento esto: qué desperdicio de vida si no tuviera esta ambición santa. No vio frutos de convertidos hasta 6 años después de su llegada a Burma. Te podrías preguntar, ¿por qué sufrió tanto? ¿Valió realmente la pena? Y la realidad es que lo hizo porque Dios puso una ambición santa. Dios puso en su corazón vivir para lo que verdaderamente cuenta en esta vida, para proclamar el evangelio donde no han oído de él. Oh, que el Señor levante más a Adoniram Judson de esta iglesia, de mi vida, de tu vida. Dice el pastor John Piper: ¿qué se necesita para que miles de creyentes en nuestras iglesias se vuelvan apasionados por llevar el evangelio a los no creyentes? Una de las razones por las que no lo hacemos como deberíamos es que la vida en los Estados Unidos es tan entretenida que tener pensamientos de la necesidad eterna y espiritual es muy difícil, ya que el mundo es tan interesante y entretenido. Se siente raro para nosotros u otros
que seamos incomodados con pensamientos de la gente pereciendo. Esto es pesado, dice Piper, pero América es liviana. Hermanos, muchos estamos distraídos, construyendo nada más nuestras casas artesonadas. Que el Señor nos desafíe tremendamente con este mensaje. Un estudiante le preguntó en una ocasión al gran pastor Spurgeon si pensaba que los paganos que nunca habían oído el evangelio serían salvos, casi como las preguntas que tuvimos en el miércoles. Y el gran predicador respondió esto: para mí, joven, la cuestión primordial es si nosotros que tenemos el evangelio y no se lo llevamos a los que no lo tienen, seremos salvos. Ay, mis hermanos, el Señor nos ayude. Vamos al tercer punto, las herramientas en la misión. Lee conmigo, por favor, el versículo 25. Pero ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron a bien hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España, llegando de paso a veros. Y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con vosotros. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuáles son las dos herramientas que Pablo menciona para la misión? Lo primero que habla es de una ayuda financiera. Dice, Macedonia y Acaya han tenido bien hacer una colecta para los pobres. Una de las cosas importantes en la misión, mis hermanos, es la ayuda financiera tanto a los necesitados como a los obreros. Pablo nos enseña diferentes pasajes de la Escritura que el dinero, escúchame bien, iglesia, y los bienes materiales deben de ser un siervo y no un amo en cuanto a los propósitos de Dios. Esto lo enseñaba también Martín Lutero. Si Dios te ha permitido prosperar de alguna forma, yo sé que este video llega a muchas personas que Dios los ha bendecido grandemente, aún en tiempos de pandemia, en donde la economía a nivel mundial se ha venido abajo, tú has seguido teniendo mucha bendición. El Señor nos enseña que a los creyentes debemos de participar y podemos participar en la obra misionera, poniendo de siervo a los bienes materiales que Él nos ha dado. ¿Te has puesto a pensar que no todos son llamados a ser pastores, maestros, evangelistas? Todos somos llamados a evangelizar, pero estoy hablando de funciones a tiempo completo en la iglesia. Pero no a todos, por ejemplo, yo soy pastor, llamado por el Señor, pero no a todos se les dio la oportunidad que tienen otros. Otros de ustedes son profesionistas, empresarios. Me llama la atención cómo el Señor recomienda incluso a Febe, una diaconisa, dice, pero el término que usa es como una patrocinadora que me ha apoyado a mí y ha apoyado a otros. Pablo, te va a sorprender esto, además de ser un gran evangelista, era un gran apasionado por las finanzas para la gloria del reino. Esta era una colecta, de acuerdo al versículo 26, que se había levantado en varias iglesias de la región de Macedonia y Acaya con el fin de servir a los hermanos en pobreza en Jerusalén. Aquí no está hablando de filantropía, de ser generosos, de un club rotario, no está hablando de eso, sino que está hablando de servicio para los propósitos de Dios.
Ahora yo te pregunto, ¿te has puesto a pensar que Dios te ha prosperado para que seas de bendición a otros? ¿Te has dado cuenta que en estos tiempos dentro de nuestra misma iglesia hay tremendas necesidades? Y no lo digo por nosotros, como dijo Pablo, porque el Señor ha suplido nuestras necesidades en gloria. Lo digo por miembros de la iglesia que se han quedado sin trabajo, que se han quedado a lo mejor sin alimento. Y a mí me parte mi corazón saber que yo me voy a ir a comer un buen platillo o voy a dormir en una cama cómoda y alguno de mis hermanos no tenga esta bendición. Primera de Corintios 16, versículo 1 dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hablando de esta ofrenda, haced vosotros también como instruía las iglesias en Galacia, que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. No lo vamos a hacer ahí en el servicio. Ustedes apártenlo de acuerdo a la prosperidad, y cuando yo llegue enviaré con cartas a quienes vosotros hayáis designado para que lleven vuestra contribución a Jerusalén, y si es conveniente que yo también vaya, irán conmigo. Segunda de Corintios 8:1 dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en las riquezas de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y mira esta frase, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Mis hermanos, a mí me duele cuando hay iglesias que el pastor tiene que regresar a buscar trabajo, o iglesias que se cerraron en el año 2020 porque la iglesia no pudo sostenerse. Amados hermanos, yo vengo en nombre del equipo pastoral. Esto no es algo que yo estoy hablando de mi cuenta. Nosotros estamos en gratitud por dos cosas: porque ustedes han sido fieles. Este mensaje es para que te des cuenta cómo puede servir los bienes para el reino de Cristo. Pero ustedes han sido fieles. Pero también venimos a comunicarles esto: estamos cargados, que no falte nada en sus casas. Así que, hermanos que han sido bendecidos, el llamado de este texto es que tú puedas decir: aquí están estos recursos, Señor, ponlos para tu servicio, para tu gloria. Los bienes materiales son un instrumento, una herramienta en la misión, y debemos pedir al Señor el corazón de los hermanos de Macedonia, que dieron con liberalidad en medio de su pobreza. Cuando Luis nos compartió el domingo anterior que comían con sencillez de corazón, muchos tienen esta limitante para la hospitalidad. Dicen: no, pues que mi casa es bien pequeña, yo solo tengo ahí pues unos frijolitos, unas tortitas. Eso no importa. Lo que Dios quiere es que seamos una iglesia que vive en comunión. No hay platillo más sabroso que el que es compartido con amor y dado aún de tu pobreza. Yo sé de hermanos en esta iglesia que son como la ofrenda de la viuda, y que el Señor ha visto tu ofrenda. Que el Señor te bendiga. Estos días de pandemia es una gran oportunidad para ejercer generosidad con los necesitados. Que como iglesia, y esto lo digo para mí, empezando por el equipo pastoral, podamos estar atentos a las necesidades de nuestros hermanos, que en este momento están como los de Jerusalén, padeciendo pobreza. Que el Señor nos permita ser generosos con nuestros bienes. ¿Por qué? Porque Cristo es generoso. Y Pablo nos da la última herramienta con la que quiero terminar el mensaje. Les dice: os ruego que os esforcéis en hacer oraciones por mí. Mis hermanos, el evangelismo no puede ser hecho en las fuerzas del hombre. Yo quiero animarte y dar continuidad a lo que se predicó el domingo anterior, a ser una iglesia dedicada a la vida de oración, a que juntos nos esforcemos a orar por oportunidades del evangelismo, a que el Señor abra puertas. Dicen que una de las formas que más puedes crecer para el evangelismo es orar regularmente por los no creyentes. Pero siguiendo estrictamente lo que Pablo pide, es que también ores por los misioneros. Oren por mí. Pero no, fíjate que me encanta, no dice oren por mí para que tenga una mejor túnica,
un mejor caballo, no sé, en aquellos tiempos. Yo les pido, a veces oran por ese tipo de bendición en los siervos. No, oren para que yo tenga amplia apertura, para que crean. Yo les pido, mis hermanos, incluso en este momento, que estén orando por las predicaciones de los domingos, por los servicios de los miércoles, para que a través de este anuncio que hacemos del Evangelio, muchos procedan al conocimiento de Cristo. En el original esa expresión es: les pido que batallen conmigo en oración. Entonces unos pueden ir, pero otros se quedan batallando en oración. Dicen que el famoso, que lo he citado, esta es tercera vez que lo cito, predicador Spurgeon, tenía casi 40 personas detrás del stage, detrás de la tarima, orando por él cada vez que predicaba sermones. Esto no es en mis fuerzas, no es en mi elocuencia, ni cuando tú vas a evangelizar. Si vas a ir a hablarle a alguien, ora antes, busca al Señor, clama al Señor. Y alguien puede decir: ¿y por qué quiere Dios que oremos si Él es soberano y Él va a salvar a quien quiere salvar? Precisamente la oración demuestra nuestra dependencia. Precisamente porque Él es soberano y Él sabe a quién va a salvar, deberíamos de clamar al Señor. Decía el hermano J.I. Packer: esto nos debería de llevar a la oración. Dios quiere que reconozcamos y confesemos nuestra impotencia y que le digamos que dependemos solamente de Él. Esta es la regla en el evangelismo. Dios no nos hará orar antes de bendecir nuestra labor. Nos hará orar antes de bendecir nuestra labor para que aprendamos a depender de Él. Y después, cuando veamos el fruto, no seremos tentados a pensar que fuimos nosotros, sino que daremos toda la gloria a aquel que obró por medio de nosotros. Hermanos, conclusión. En este mensaje vemos la misión de vida de un hombre como Pablo, pero en cada aspecto que vimos, vemos a uno mayor que Pablo. ¿Quién es? Es Jesucristo. Cristo Jesús es el sacerdote que vino a ministrar el evangelio y a presentar ofrendas por la cual ahora tú y yo somos cristianos. Cristo Jesús vino a ser siervo, pero no solo a lavar los pies, sino que su servicio mayor fue dar la vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cristo Jesús es el misionero por excelencia, que dejó su trono y predicó a toda criatura que pudo. Cristo Jesús es quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido y a ser discípulos de toda criatura. Él es quien lo dio todo, no solo ofrendas económicas, sino que derramó su vida hasta la muerte con el fin de salvar a muchos. Y dice Isaías 53:11, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Él te está llamando. Si tú no conoces del Señor, Él vino a dar su vida por ti. Respóndele hoy. Iglesia, vamos adelante en la misión en el 2021. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.